Jóvenes colegas, profesionales del área de la ciencia de la rehabilitación, vamos con esta tercera cápsula en donde continuaremos abordando los conceptos que hemos visto durante estas 2 semanas. Bueno, para comenzar, ¿cierto? Esta cápsula es una provocación cognitiva en términos de cómo ha ido evolucionando el concepto de dolor según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en donde la definición clásica del año 1979, asociada a una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño, evoluciona, ¿cierto? Esa es la definición que vimos en la cápsula anterior. Y esta evolución implica que ahora se le añade una palabra en particular, que es similar. O sea, ahora la definición habla de una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. ¿Qué podríamos señalar en torno a esto? Al agregar la palabra similar, condiciona que si una persona no articula verbalmente su dolor, no niega la posibilidad de percibirlo, y además establece un matiz con que la experiencia dolorosa no necesariamente se relaciona con un daño sensorial y queda aún más de manifiesto en esta nueva expresión. Si bien antes uno lo podría cuestionar, ahora ya queda mucho más manifiesto, ¿cierto? Y como le señalé en su momento, quizás lo que se podría agregar a esta definición es que también tenemos componentes cognitivos. Y estos componentes cognitivos implican el proceso de la información, la percepción, el aprendizaje, la memoria, la atención, la planificación y la resolución de problemas, ¿cierto? Y estos elementos, sin lugar a dudas, están en juego durante la experiencia. Dicha esta provocación cognitiva, continuemos con los elementos que estábamos analizando. Luego de ver el dolor agudo en la cápsula anterior, tenemos que avanzar al dolor crónico. En este contexto se establece una duración de más de 3 meses, que se acompaña de gran compromiso psicológico, con componentes importantes de la conducta que pueden llevar a estados depresivos. Se trata de usuarios que han pasado a través de numerosas consultas médicas y distintas modalidades de tratamiento sin solución a su problema, ¿cierto? Y esto trae consigo problemas familiares y laborales, evidentemente. Y estos son los pacientes que de una u otra manera tienen historial de muchas consultas médicas, kinésicas, de distintos tipos de terapias, incluso no tradicionales, pero al final la respuesta es pobre. Y en este contexto predominan lo que serían los sentimientos en términos como la desesperanza. Bajo esa perspectiva, este otro artículo que publicamos el año 2018 con un grupo de colegas, y en este artículo lo que intentamos ver fue el efecto de la imaginería motora, más una serie de ejercicios, ya en particular, que nos indica la literatura que son los más adecuados en función del contexto que se plantea en este caso, que es en usuarios con rotura masiva del manguito rotador. ¿Ya? Bajo esta lógica, algunas consideraciones generales, como señalar que el desgarro masivo del manguito rotador es una condición clínica degenerativa, que corresponde a una rotura de 5 centímetros, o eventualmente también podríamos señalar que corresponde a una que compromete a 2 o más tendones del manguito rotador. Y eso genera, evidentemente, pérdida de funcionalidad y dolor incapacitante. Se estima que la prevalencia del desgarro masivo del manguito rotador es entre un 10 y un 40% de la población entre los 50 y 55 años, llegando incluso a un 60% en los sujetos con usuarios mayores de 70 años. Y otros elementos que podríamos comentar desde el punto de vista de la electromiografía. La electromiografía es la disciplina que se ocupa de la detección, del análisis, incluso la señal eléctrica que emana de los músculos que se contraen,
entiéndase la señal como una cantidad física, ¿cierto?, que varía en el tiempo, en el espacio, por cualquier otra variable, y esta señal yo la puedo estudiar en distintos dominios, como puede ser el dominio del tiempo o el dominio de la frecuencia. Y distintos estudios han reportado que existe una actividad muscular aumentada del músculo dorsal ancho y pectoral mayor con el fin de contrarrestar el ascenso de la cabeza humeral, y eso evidentemente que tributa a impedir un contacto mecánico mayor. Y bajo este mismo punto de vista, ¿cierto?, se ha evidenciado una mayor actividad electrográfica del músculo deltoide medio y posterior, y el objetivo que tiene esto es facilitar la posición y elevación del brazo de manera compensatoria. Sin embargo, todas estas alteraciones biomecánicas y neuromusculares son estrategias neuromotoras adaptativas que son desarrolladas en el sistema nervioso. Y lo que se busca es básicamente reprogramar el patrón de activación muscular del manguito rotador y la musculatura escapular, ¿cierto?, con el objetivo de intentar compensar este déficit motor y, por otro lado, mantener la funcionalidad del miembro superior. Sin embargo, estos mismos déficits motores se pueden utilizar para generar, evidentemente, una nueva estrategia de reprogramación del movimiento a través de músculos como el dorsal ancho, el pectoral mayor, el infraespinoso, que buscan deprimir la cabeza muscular. Y en la actualidad, una estrategia que se utiliza en terapia física para reprogramar el sistema nervioso en patologías o en condiciones de salud de dolor crónico y de déficit neuromotores es la imaginería motora graduada. Y este concepto corresponde básicamente, o lo podríamos definir como una serie secuencial de ejercicios corticales dirigidos a restablecer los cambios neuroplásticos y que tiene como intención disminuir la experiencia del dolor y restablecer la redistribución de la actividad muscular en disfunción. Y según esto, se ha evidenciado que las zonas del cuerpo están representadas en la corteza a través de una red neuronal, como en algún momento lo comenté. Y en usuarios con dolor presentan diferencias en las representaciones topográficas de la corteza somatosensorial en comparación a sujetos sin dolor. Y estos cambios, evidentemente, que se manifiestan en los mapas cerebrales, que se van a expandir o van a disminuir su representación a nivel cortical, y se postula a su vez que estos cambios conducen al desarrollo, mantenimiento del dolor crónico y a la pérdida de funcionalidad. Entonces, según esto, nos surgió la siguiente interrogante. En pacientes con rotura masiva del manguito rotador, ¿pueden existir cambios en el dolor y función de hombro al adicionar un programa de 6 semanas de imaginería motora graduada a ejercicios de activación selectiva glenohumeral? Si bien acá la activación selectiva es un plano, ¿cierto?, de abordaje, pero por otro lado la imaginería motora también es bastante interesante, ¿cierto? Y el objetivo fue describir los cambios en el dolor y función de hombro al adicionar un programa de 6 semanas de terapia de juicio, lateralidad y imaginería de movimiento a ejercicios de activación selectiva glenohumeral en sujetos con rotura masiva del manguito rotador. Entonces, ¿en qué consistió la intervención? Básicamente consistió un programa de terapia física enfocado en ejercicio de juicio de lateralidad e imaginería del movimiento, y 3 ejercicios selectivos estabilizadores glenohumerales durante 6 semanas. Los usuarios acudieron a terapia 4 veces por semana con una duración de 60 minutos por sesión, y no se realizó ninguna otra modalidad de intervención de fisioterapia. Ya acá hubo colaboración entre profesionales del área de la salud, el equipo médico y de la rehabilitación, kinesiólogo y terapeuta ocupacional, ¿ya? Y con respecto a la imaginería motora, la primera etapa consistió en la restauración de la lateralidad, que es la capacidad de reconocer una parte del cuerpo como perteneciente al hemicuerpo izquierdo o derecho, y para esto se utilizó el software Recognize del grupo NeuroOrthopedic, ¿cierto?, del Instituto de Neuroortopedia, y esta aplicación yo la tengo en mi celular. Bueno, después el día jueves, si es que sea, la podemos analizar y la podemos utilizar en vivo en relación a algunos de ustedes que presenten dolor crónico a nivel de miembro superior. Y respecto a los ejercicios estabilizadores, se basaron en los análisis de los estudios electrográficos de Campbell,
de Hansen, de Park y de Cole. Ahí se presentan básicamente los artículos científicos que se utilizaron. Y, por ejemplo, para la activación selectiva de los depresores humorales, los usuarios se posicionaron en posición sedente sobre una silla, se les solicitó flexionar los hombros hasta 60 grados aproximadamente, el antebrazo flexionado a 130, luego se les solicitó apoyar los codos sobre una mesa, luego se les indicó que debían presionar los codos en dirección, bueno, más bien en sentido al suelo, de manera indolora durante 10 segundos, y eso lo realizaron 10 veces, y esto tiene una lógica, no es el foco de esta presentación. Y por otro lado, la activación selectiva del deltoides en medio, y los usuarios se posicionaron en sedente sobre una silla también, se les solicitó realizar una abducción de hombro en el plano escapular. La posición de inicio fue con el codo en flexión de 70 a 90 grados, en posición neutra del antebrazo, y en 45 grados de abducción de hombro apoyado sobre una cuña para luego realizar desde ese rango un movimiento activo de abducción en el plano escapular hasta los 90 grados o la máxima abducción posible de manera indolora. Ya he realizado también 6 series y 10 repeticiones. Y esta situación uno podría pensar que es paradójica asociada a activar el deltoide, sin embargo es necesario hacerlo para mantener la funcionalidad. ¿Y qué encontramos finalmente? ¿Ya? Básicamente encontramos que existen diferencias significativas en la intensidad del dolor, función de hombro, rango de flexión, rango de abducción posterior a la intervención, con un P en este caso menor a 0,05, y existen también diferencias estadísticamente significativas para todas las medidas de resultados entre la intervención y el sexto mes de seguimiento. Y podríamos señalar que solo el dolor presenta diferencias estadísticamente significativas entre la sexta semana y el sexto mes de seguimiento. O sea, podríamos señalar que los cambios se mantienen en el tiempo, y respecto a la percepción de dolor, las diferencias son estadísticamente significativas en función del seguimiento ya que se establece. Siguiendo esta línea, nosotros podríamos clasificar el dolor no solo desde el punto de vista cronológico, como cuando hablábamos de dolor agudo y dolor crónico, sino que también lo podemos clasificar desde el punto de vista neurofisiológico. Esta es una clasificación, ¿ya? Existe otra que también habla de nociceptivo, neurogénico y neuropático, pero la otra habla de nociceptivo, neuropático y nociplástico. Las diferencias son sutiles, ¿ya? Y les planteo esta porque es la más conocida, en definitiva. Desde el punto de vista de lo que es el dolor nociceptivo, podríamos señalar que es el dolor normal, de tipo agudo, tal como se señala en la diapositiva, que ocurre debido a que yo estimulo nociceptores, ¿ya? Y dura lo que dura el estímulo, y ocurre solamente cuando se descargan receptores de la nocicepción, haciendo una componente sensorial. El dolor neurogénico y neuropático generalmente se establecen definiciones que pueden ser un tanto complejas de comprender, pero con el objetivo de sintetizar y favorecer el aprendizaje. Podemos señalar que en el dolor neurogénico hay un daño de la vía de conducción de la transmisión de este estímulo nociceptivo, y en cambio en el dolor neuropático hay una disfunción. Evidentemente que es más compleja la disfunción, asociado a que lo que antes eventualmente inhibía ahora activa, o eventualmente que se envía colaterales desde una fibra que transportaba información asociada a tacto inocuo y que ahora se contacta con neuronas nociceptivas específicas de la dorsal de la médula espinal, que conlleva a que solo con el tacto inocuo se gatilla que yo pueda percibir dolor desde el punto de vista sensorial, lo que se conoce como uno de los estados dolorosos anormales, como es la alodinia. Entonces ahí hay un punto en rigor. Acá podemos ver en términos didácticos que implica los distintos tipos de percepción de dolor desde el punto de vista neurofisiológico,
La fase 1 nociceptivo, en donde podemos visualizar que un estímulo mecánico que tiene una baja área, por lo tanto, desde el punto de vista de presión, fuerza partido por área, una baja área genera un aumento de presión y puede generar una pérdida de continuidad del tejido. Eso genera la activación de la terminación nerviosa libre que transporta nocicepción hacia centros superiores, y eso se conoce como dolor nociceptivo, y es una estimulación o una percepción de dolor breve en función de que el estímulo genera un daño sobre una estructura y luego yo retiro el estímulo, la percepción de dolor, insisto, es leve. Hay algunos matices, pero no los vamos a comentar ahora. La fase 2, el dolor neurogénico, hay un proceso inflamatorio, eventualmente hay lo que sería un daño de la vía de conducción, y eso puede persistir, ¿ya? Porque en el contexto del proceso inflamatorio ocurren varios fenómenos que van a potenciar la transmisión de los estímulos no disruptivos. Puede haber sensibilización periférica, se liberan una serie de sustancias que algunas van a activar y otras van a sensibilizar el nociceptor. Sensibilizar quiere decir que le bajo el umbral, y que activo quiere decir que desde el punto de vista on-off genera que se despliegue eventualmente un potencial de acción, ¿cierto? Y bajo esa perspectiva, acá, como les señalé, desde el punto de vista de una suma algebraica, se va a potenciar a nivel de la médula espinal que estos estímulos no disruptivos lleguen hasta centros superiores, y el dolor puede persistir por incluso días. En cambio, en el dolor neuropático hay una difusión. Ya no necesariamente puede haber un daño en la periferia, pero acá hay una sensibilización central, hay cambios plásticos en el sistema nervioso central que generan bucles de la excitación que potencian la transmisión de los estímulos no disruptivos. Y por lo tanto se puede dar que un estímulo inocuo gatille eventualmente lo que estaría haciendo percepción de dolor. Y aquí hay un punto bien interesante asociado a cuando ustedes interactúan con sus usuarios. Yo creo que acá uno de los puntos más contradictorios, pero a su vez uno de los elementos que juega un rol primordial desde el punto de vista de nuestra intervención, desde múltiples planos, ¿ya? Es identificar si un usuario con dolor crónico presenta o no sensibilización central. Y desde el punto de vista clínico, una forma de identificarlo sería si es que presenta hiperalgesia secundaria. Comento brevemente en qué consiste esto. La hiperalgesia primaria es que disminuye el umbral del dolor o de la nocicepción en el sitio primario de la lesión. Y la hiperalgesia secundaria es que disminuye el umbral de la nocicepción, y que eso eventualmente podría gatillar dolor en las zonas aledañas. O sea, si existen zonas aledañas al sitio de la lesión que presentan una baja del umbral a estímulos que potencialmente son nocivos, y el usuario percibe, ¿cierto?, de manera exagerada percepción de dolor en sitios, insisto, aledaños, podríamos estar presentes en sensibilización central, y eso evidentemente implica que hay cambios plásticos en el estado dorsal de la médula espinal. Por lo tanto, el tejido de la periferia puede haber reparado, pero el problema está en el sistema nervioso. Y eso es lo que conocemos como dolor neuropático en general, y en ese contexto nuestra estrategia de intervención tiene que ser desde múltiples planos del conocimiento. Ya no basta aspectos sensoriales, sino que también hay que abordar aspectos cognitivos y aspectos emocionales que tributen a que se liberen opioides endógenos en nuestro sistema, y debemos considerar que los opioides endógenos son 50 veces más potentes que cualquier medicamento o opioide exógeno que pudiera consumir el usuario. Por lo tanto, si yo logro desde el punto de vista emocional gatillar respuestas satisfactorias que activen la sustancia gris-periconductal para que libere opioides endógenos que van a bloquear la transmisión del estímulo nociceptivo, si yo logro activar
estructuras que se relacionan con la cognición, que eso lo vamos a ver más adelante, para activar las sustancias periconductual que favorezcan la liberación de estos opioides como cefalina, dinorfina, neondorfina, que van a bloquear, insisto, la transmisión de los estímulos no receptivos. Si yo logro desde el punto de vista sensorial reeducar eventualmente el movimiento, ¿cierto? Y recuerden que el movimiento es clave debido a que es el input para que cada una de las células que conforman la matriz de nuestro tejido sintetice los productos de ese tejido y por lo tanto la interacción físico-química de sus componentes favorezcan la transmisión, el soporte y la disipación de las cargas y por lo tanto nosotros señalamos que desde el punto de vista del control motor el movimiento es el input o el sistema nervioso existe única y exclusivamente porque nos movemos. Esa es la clave. Finalmente ahí está el énfasis en nuestras intervenciones, por lo tanto el movimiento es fundamental para nutrir, ¿cierto? No solo los tejidos, sino que el sistema nervioso tal, que es donde en el caso del dolor neuropático nosotros tenemos que incidir. Entonces hay estrategias para identificar cuando hay sensibilización central porque eso nos lleva a que debamos tomar una conducta bastante activa en donde no solo involucremos al usuario, sino que también a la familia y por otro lado al equipo de salud que esté disponible para poder desarrollar la intervención. Que si hay un psicólogo, bienvenido sea, si hay un terapeuta ocupacional, bienvenido sea, si hay un kinesiólogo, bienvenido sea, y dependiendo de la condición de salud que esté en juego, si es un biólogo, bienvenido sea. Si desde el punto de vista de su estado nutricional es necesario disminuir, en este caso, la cantidad de masa de este usuario. Recuerden que la obesidad genera, entre otras cosas, eh, productos del metabolismo que van a favorecer la inflamación de los distintos órganos y ese estado de inflamación permanente condiciona muchos aspectos de lo que sería la resolución de este tipo de condición. Por lo tanto, si es necesario, la nutricionista también va a jugar un rol muy importante para poder, en definitiva, mejorar la performance del usuario y por lo tanto que la prescripción de movimiento sea mucho más adecuada y sea mucho mejor tolerable el usuario. Consideren que, por ejemplo, un usuario obeso por defecto va a tener aumentar la frecuencia cardíaca y eso condiciona que cuando yo prescriba movimiento, la tolerancia al ejercicio va a ser menor. ¿Ya? Entonces hay varios elementos que pueden estar en juego dependiendo del plano en el que nosotros estemos analizando a nuestro usuario, que eso también lo vamos a analizar más adelante. Eh, Desde el punto de vista de la integración, una condición de salud que quizá se pudiese presentar en algún usuario y la voy a ejemplificar porque genera un alto nivel de catastrofismo, ¿ya? Un problema a nivel cervical. Está identificado que desde el punto de vista musculoesquelético el nivel de catastrofismo en lesiones a nivel cervical es bastante alto y eso condiciona los resultados de mi intervención. Entonces, un esguince cervical, por ejemplo, evoluciona con un dolor no receptivo agudo, pero si producto de ese esguince se genera una hernia que es extruida, que comprime la raíz nerviosa, por ejemplo, S6, eso va a producir una compresión de la vía neural, eso genera alteraciones de la conducción y eventualmente el flujo exoplásmico eh, también se va a ver afectado y eso podría producir una demielinización. Luego hay dolor irradiado, ya es cierto. En caso que este daño persista, se produce muerte celular, con alteraciones de la velocidad de conducción sensitiva, motora, autonómica, trastorno de reflejo, y esta disfunción de la vía neural nos indica que estamos en presencia de un dolor neuropático, eventualmente. Entonces, básicamente, un dolor no receptivo o un dolor de tipo no receptivo podría evolucionar a un dolor de tipo neuropático. Y bajo esa perspectiva, ¿cierto? En donde existe una evolución, una de las interrogantes del primer desafío que ustedes me deben entregar se relaciona con un ejemplo ante esta situación, un contexto clínico eventualmente, en el cual les voy a plantear una serie de preguntas y dentro de esas preguntas ustedes tienen que dar explicación clínica, ¿cierto? O un ejemplo clínico asociado a
cómo un dolor inceptivo puede evolucionar a neuropático o en qué contexto al cual ustedes se han enfrentado o eventualmente desde la literatura, ¿cierto? Eh, ¿Qué elementos, qué factores pueden condicionar que un dolor inceptivo evoluciona a neurogénico y finalmente a neuropático? ¿Ya? Ahí lo vamos a analizar con más detalle para que ustedes puedan desarrollar estas interrogantes que les voy a plantear asociadas a este primer desafío. Ahora analicemos el dolor desde la periferia hacia los centros corticales, ¿cierto? Para finalmente ponderar los mecanismos de modulación y luego los mecanismos de intervención. ¿Ya? ¿Cuáles son los que tienen mayor evidencia eventualmente en lo que es la literatura? En primer lugar, este es un concepto que desde la neurociencia, la neurorehabilitación, debemos entender, ¿cierto? El potencial de acción, básicamente, ¿ya? Y el potencial de acción es un fenómeno eléctrico químico o un fenómeno electroquímico que se produce por un cambio en la concentración de iones entre el medio extra e intracelular y por convención el valor del potencial de reposo es de menos 70 milivolts, eh, aludiendo básicamente a la carga de la superficie interna de la membrana, y es ahí donde se producen una serie de fenómenos. Por ejemplo, está la depolarización y la repolarización. En el caso de lo que sería la depolarización, hay un aumento de la permeabilidad de la membrana para el sodio, ¿cierto? Y ahí se produce la apertura de canales iónicos que están formados básicamente por proteínas sensibles a cambios de voltaje, ¿cierto? Y cuando ingresa el sodio, el citoplasma neuronal determina un cambio en el valor del potencial de reposo, pasa desde menos 70 milivolts, llega a cero, incluso puede aumentar a más 35 milivolts, como lo muestra ahí la imagen, la curva, básicamente. Eh, por lo tanto, se produce una inversión de la polaridad de la membrana, al interior está más positivo y al exterior más negativo, como se muestra en la imagen del extremo superior izquierdo, y bajo esta lógica, ¿cierto? Esta onda de polarización se propaga a lo largo del axón, lo que se conoce como impulso nervioso, ¿cierto? Y este cambio de estado eléctrico de la neurona tiene dos consecuencias que ocurren en milésimas de segundo incluso. Básicamente lo que ocurre es el cierre de los canales para el sodio y la apertura de los canales para el potasio. Y al abrirse estos canales, el potasio sale del citoplasma y el potencial de la membrana vuelve a menos 70 milivolts. Y ese fenómeno es el que se conoce como repolarización. Y ahora lo único que queda es reubicar los iones en sus lugares iniciales. O sea, el sodio que entró debe salir y el potasio que salió debe entrar. Y el equilibrio se mantiene gracias a una proteína llamada bomba de sodio y potasio, que se encarga de bombear 3 iones de sodio hacia el exterior y 2 iones de potasio hacia el interior de la neurona, básicamente, ¿cierto? Así como se muestra en ese GIF, en donde podemos ver cómo se introduce el potasio, estos 2 iones de potasio, y se saca estos 3 iones de sodio. Y durante el tiempo en que esta membrana, ¿cierto?, va a restablecer su polaridad inicial, la neurona va a ser incapaz básicamente de generar y conducir un nuevo impulso nervioso, y esto es lo que se denomina como el periodo refractario, ¿cierto? Y esto dura un lapso de tiempo muy breve. Lo interesante es apelar a la intuición acá. ¿Y a qué me refiero a la intuición? En una condición o en una situación bastante clásica. Generalmente cuando uno sufre, por ejemplo, un daño en una estructura que genera eso, un proceso inflamatorio, de forma intuitiva, los seres humanos, ¿cierto? Y algunos animales incluso, recurren al frío. Entonces, ¿cuál es el mecanismo a partir del cual el frío disminuye la percepción de dolor? ¿Y cuál sería su explicación desde el punto de vista de los potenciales de acción? ¿Qué pasa con el periodo refractario? ¿Qué pasa? ¿Habrá un periodo refractario absoluto y otro relativo? ¿Qué pasa con la velocidad de conducción
qué pasa con el metabolismo de las distintas células, de los distintos componentes, de los distintos elementos que van a gatillar eventualmente que se active y que se sensibilice esta terminación nerviosa libre que se encarga de transducir básicamente este estímulo químico a un potencial de acción. ¿Ya? Entonces, eso les dejo la inquietud para que intenten, eventualmente cuando vean la cápsula, eh, solucionarla, ¿cierto? Y lo vemos el día jueves en el marco de lo que estaría siendo esta instancia de reflexión. Analicemos algunas situaciones. Analicemos algunas situaciones asociadas a los eventos neurofisiológicos que están en juego. ¿Ya? Deme un segundo para disminuir el audio de estos videos. Nociceptive pain originates in the nociceptors, which are highly specialized primary sensory nerves, skin, or joints, or the walls of organs. Bien. Entonces, dentro de lo que son los eventos neurofisiológicos que ocurren en el marco de la nocicepción, tenemos básicamente 4. Uno en la transducción, el otro en la transmisión, luego la modulación y finalmente la percepción. La transducción como concepto es el proceso por el que los estímulos nocivos son convertidos en una actividad eléctrica a nivel de los receptores. Y eso genera un potencial de acción, en donde los estímulos nocivos activan los nociceptores, o dicho de otra forma, podríamos decir que la transducción es la transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza. Por lo tanto, lo que está ocurriendo acá es que un estímulo químico, mecánico, térmico, que genera la liberación de sustancias en el tejido que está siendo dañado, va a gatillar en la terminación nerviosa libre que ese estímulo sea convertido en un potencial de acción. ¿Ya? Fenómeno químico, mecánico o térmico es convertido en un fenómeno eléctrico, finalmente. Bajo esa lógica, nosotros podríamos señalar que tenemos distintos tipos de nociceptores. Están, por ejemplo, los térmicos, que son activados por temperatura extrema, mayor a 45 grados Celsius o menor a 5 grados Celsius, que tienen un tipo de fibra especial que se encarga de transmitir esta información, que son las fibras delta en este caso, y conduce las señales de 5 a 30 metros por segundo. Están los nociceptores mecánicos, que son activados por presiones intensas aplicadas, por ejemplo, sobre la piel. También tienen fibra delta que transmiten esta información, que son finamente mielínicas y conducen las señales a 5 a 30 metros por segundo. Tenemos los nociceptores polimodales, que son activados por distintos tipos de estímulos, ya sea mecánicos, químico, térmico, ¿cierto? De gran intensidad, evidentemente, y estos están conectados a fibras C, que son no mielínicas, que son de pequeño diámetro y que conducen las señales lentamente, ¿ya? Ahí es donde ustedes pueden ver este fenómeno de transducción en el video, y luego en la traducción se transmite la información, ¿ya? Y finalmente tenemos que señalar que también existen unas terminaciones o unos nociceptores que se denominan silentes. Estos se encuentran en diferentes tejidos. Normalmente estos receptores no son activados por una estimulación nociva, y cuando se activan podrían contribuir a hiperalgesia secundaria, que podría dar lugar finalmente a una sensibilización central, ¿cierto? Y eso desencadena que hay cambios prácticos en el sistema nervioso central. Sin
embargo, cuando hay un proceso inflamatorio que se mantiene, estos nociceptores se podrían activar. Y cuando se activan, responden a distintos tipos de estímulos, por lo tanto, se perpetúa la transmisión de los estímulos nociceptivos en sí. Desde el punto de vista químico, cuando hay un daño, se provoca la liberación de distintos agentes químicos, que básicamente están clasificados en esta tabla. Por ejemplo, vamos a tener agentes como el potasio, que generan la activación de la terminación nerviosa libre o del nociceptor, que está conectado a una fibra aferente primaria delta C que se encarga de transmitir este potencial de acción. Tenemos también la opción de que se libere serotonina, bradicinina, histamina, prostaglandina, leucotrieno, sustancia P, y aquí hay un punto interesante, porque algunos de estos agentes van a activar directamente el nociceptor, mientras que otros van a actuar de manera indirecta, por medio de células, ¿cierto?, inflamatorias, las cuales en su turno van a liberar agente algógeno. En cambio, otros mediadores conlleva a la sensibilización del nociceptor, le baja el umbral, o sea, ahora con menos estímulo se va a gatillar un potencial de acción, ¿cierto? Y esto desencadena una hiperalgesia primaria, que baja el umbral en el sitio de lesión. Y aquí hay un elemento bien, bien potente, porque, por ejemplo, acá hablamos de prostaglandina. Las fuentes son las células lesionadas y el ácido araquidónico, y bajo esa lógica, la enzima que está implicada en la síntesis de la prostaglandina son las ciclooxigenasas, y eso genera la sensibilización. De hecho, por ejemplo, el ácido araquidónico es un ácido graso que está presente en la membrana de la célula y es el precursor en la producción de moléculas de carácter lipídico. Y un ejemplo de eso son las prostaglandinas. Y básicamente cuando nosotros consumimos un antiinflamatorio no esteroidal, un AINES, que después lo vamos a detener cuando veamos algunos aspectos de medicamento, el objetivo es evitar la formación de prostaglandina. Ese rol es el que tienen los antiinflamatorios básicamente. Por lo tanto, si no se produce prostaglandina, no se sensibiliza el nociceptor. O sea, no baja el umbral ya de activación, en definitiva. Entonces, miren esta imagen, que es bastante didáctica, ¿cierto? La lesión, producto de este objeto cortopunzante, recuerden que este no es un estímulo en rigor doloroso, es un estímulo mecánico, así. La lesión o la alteración tisular genera la liberación de distintas sustancias, como por ejemplo bradicinina y prostaglandina. Recordemos que la bradicinina, por ejemplo, lo que hace es activar y la prostaglandina sensibilizar, ¿cierto? Y eso favorece que se produzca un efecto sobre esta terminación nerviosa libre que ustedes pueden visualizar, que la estaban apuntando a las distintas flechas, ¿ya? Y esta activación de este nociceptor genera que se transmita finalmente información nociceptiva a través de una fibra delta C, pero a su vez genera que esta fibra aferente primaria tenga un rol eferente. O sea, libera sustancias también la fibra. ¿Y qué tipo de sustancia libera? La sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. La sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina amplifican la respuesta inflamatoria producida por el estímulo químico mecánico térmico inicial, que en este caso sería un estímulo mecánico. Entonces, la sustancia P, por ejemplo, va a actuar sobre la célula CEBA, sobre ese mastocito, para provocar su degranulación, libera histamina, que excita directamente los nociceptores. La sustancia P también produce extravasación de plasma. Eso genera edema. El péptido relacionado con el gel de la calcitonina causa dilatación del vaso sanguíneo periférico. Y ese rubor, tumor, calor resulta
en una liberación adicional de bradicinin. Por lo tanto, gracias a esto es que se manifiestan, o en función de esta explicación, es que nosotros podríamos señalar que se manifiestan los signos cardinales eh, de la inflamación. ¿Y cuáles son esos signos cardinales? Son el rubor, el tumor, el calor, el dolor y la impotencia funcional. Por lo tanto, por ejemplo, en un contexto clínico, ¿se han preguntado ustedes por qué cuando algún sujeto que nuestra sociedad le da un valor por ser una autoridad, por ser un artista, una persona famosa eventualmente, muchas veces sale el médico de cabecera cuando sufre un trauma de tejido nervioso, un trauma cefalocraniano eventualmente, señalando que hay que esperar las próximas 48 horas para eventualmente analizar la magnitud del daño? ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué hay que esperar 48 horas para saber realmente eh, cuánto fue la magnitud del daño que se genera en ese tejido y en virtud de eso poder comprender cuáles son los alcances de lo que ocurrió y eventualmente ponderar el posible pronóstico que tenga este usuario? Les dejo esa inquietud que también la podemos desarrollar en el día jueves o las próximas semanas cuando ustedes puedan visualizar esta cápsula, ¿cierto? Acá hay una especie de analogía, ¿cierto? Hay un acercamiento microscópico a una aguja versus un aguijón de abeja. Básicamente, ¿qué implica desde el punto de vista del área asociada a generar, ¿cierto?, un daño en función de la fuerza con la cual esta aguja o aguijón toma contacto con la superficie de la piel bajo el concepto de presión. Bueno, como les dije antes, es interesante que cada vez que nosotros sufrimos un daño en un tejido, hay funciones eferentes de los nociceptores. Hay fenómenos eferentes cutáneos. Nosotros siempre estábamos acostumbrados a entender que la información sensorial es información aferente, pero no que esta fibra aferente tenía un rol también eferente. Y esto es lo que se conoce como la inflamación neurogénica, o sea, los nociceptores que estaría haciendo este receptor conectado a esta fibra aferente primaria, ¿cierto? Además de ser señalados o señaladores importantes de la nocicepción, también tienen funciones reguladoras y tróficas. Y bajo esa lógica, se señala que esta fibra asociada a la transmisión de la nocicepción son más numerosas que la fibra aferente gruesa que se encarga de la transmisión de estímulos inocuos, eventualmente, tacto inocuo. Entonces, aquí hay dos fenómenos eferentes cutáneos que dependen de la fibra aferente nociceptiva y que gatillan la inflamación neurogénica, asociado a fenómenos como la vasodilatación y la extravasación de plasma. Considerar que la vasodilatación, ¿cierto?, se hace visible como un enrojecimiento alrededor del sitio del daño, y la extravasación de plasma aparece como una tumefacción en el sitio del daño. Y ambos están mediados por neuropéptidos vasoactivos con la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y además tienen un rol inmunológico, o sea, favorecen que migre el leucocito al sitio del daño. Por ahí va la respuesta asociada a la interrogante que les planteé anteriormente. Van a estimular células epidérmicas, ¿cierto? Por ejemplo, para la reparación de la piel. Por lo tanto, este rol eferente, esta inflamación neurogénica, este fenómeno eferente cutáneo, tiene una función reguladora y tiene una función trófica, pero que, por otro lado, amplifica la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, el daño inicial no va a ser igual al daño final. El daño final siempre es mayor, ¿ya? Dicho eso, en el marco de lo que estaría haciendo la transmisión,
que es el proceso por el que el potencial de acción se propaga de manera centrípeta y ascendente a través de las vías del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central hacia la corteza. Es importante señalar que tenemos distintos tipos de fibras que transmiten distintos tipos de estímulos y que la velocidad de conducción también es diferente. Y podemos observar que las fibras A delta y C, que se encargan de transmitir nocicepción, son de un diámetro bastante pequeño y que su velocidad de conducción también es bastante baja. Sin embargo, se señala que existe una cierta dependencia en algunas condiciones de salud neurológica, en donde cuando hay ausencia de conducción por parte de fibras eferentes o por parte de fibras aferentes táctiles y de presión, la percepción del dolor desde el punto de vista sensorial no es normal. O sea, una persona que tiene una alteración en la conducción por parte de estas fibras que le acabo de mencionar, no pueden distinguir entre un estímulo producido por un pinchazo o con un alfiler, ¿cierto? O un pellizco, o la aplicación de un trozo de hielo. Y todos van a producir la misma percepción que sería como un dolor quemante. Por lo tanto, se señala que la actividad de las fibras de diámetro grande no solo modifica la percepción del dolor, sino que también la atenúan. Y es lo que ustedes conocen clásicamente como el gate control, que un estímulo inocuo podría favorecer lo que sería el bloqueo de la transmisión de los estímulos no receptivos, ¿cierto? Por ejemplo, la sacudida de la mano cuando uno se quema estimula estas fibras aferentes de diámetro grande que pueden atenuar la percepción del dolor, insisto, desde el punto de vista sensorial. Y aquí un fenómeno bastante interesante. Por ejemplo, ya, si yo me pego un martillazo en el pulgar, nosotros vamos a percibir inmediatamente un primer dolor. Pero ese primer dolor va seguido de un segundo dolor, que es más prolongado. Y a veces se siente como una quemadura. Ese dolor agudo y rápido es transmitido por la fibra delta. Fibra delta, que en definitiva tiene una velocidad de conducción de 15 metros por segundo. Y el dolor lento y sordo, que se siente como segundo dolor, es transmitido por fibra C. Y la fibra C tiene una velocidad de conducción de 1 metro por segundo. Por lo tanto, nosotros generalmente cuando nos enfrentamos a un estímulo no receptivo, ya sea químico, mecánico, térmico, percibimos un primer dolor y luego un segundo dolor. El primero está dado por la fibra delta, que tiene una velocidad de conducción mayor, y el segundo está dado por la fibra C, que tiene una velocidad de conducción menor. Esa es la explicación ya de por qué percibe una intensidad alta y luego una que se mantiene en el tiempo. Y lamentablemente nosotros tenemos una mayor cantidad de fibra C. Por lo tanto, la probabilidad de que esa percepción de dolor debido a un estímulo se mantenga en el tiempo, por un segundo, un minuto, es bastante alta. Y el dolor, ¿cierto? Nosotros señalamos en algún minuto dentro de esta cápsula que es un potente modulador de la conducta. Por lo tanto, tiene sentido que hayamos evolucionado con una mayor cantidad de fibra C. Y esto se asocia a la velocidad de conducción en función de que la fibra C prácticamente no tiene mielina y la fibra delta sí lo tienen. Y la mielina, como ustedes bien saben, es un estupendo aislante eléctrico. Es como el plástico que envuelve al cobre dentro de un cable, ¿cierto? Y por lo tanto, ese fenómeno que nosotros clásicamente lo conocemos en el caso de los tejidos biológicos asociados al transporte de un potencial de acción, como que el estímulo saltatorio en realidad no salta, ¿ya? Siempre el estímulo va por dentro. Y se asocia a cómo se van cargando los canales iónicos. Si a alguien le interesa, yo solo podría explicar cómo se produce ese fenómeno, básicamente. Y bueno, ya llegamos a la médula. Ya estamos haciendo todo el recorrido para que el aprendizaje que tengamos sobre la percepción del dolor sea profundo y no sea superficial, y entendamos qué es lo que está ocurriendo.
Y aquí podemos comentar varios aspectos, ¿ya? Estas fibras aferentes nociceptivas delta C, que se encargan de conectarse y de inervar a estos nociceptores que pueden ser mecánicos, que eventualmente pueden ser polimodales, que pueden ser térmicos o que pueden ser silentes, ¿cierto? Eh, Estas fibras a delta 6, insisto, nociceptivas, terminan eh, en el asta posterior de la médula espinal. Y el asta posterior se divide en capas, en donde hay distintos tipos de neuronas. Y las neuronas que se encuentran en el asta dorsal de la médula espinal las vamos a denominar como fibras aferentes secundarias, ¿cierto? Y bajo esa lógica, en general las neuronas aferentes transportan distintas modalidades que terminan en distintas láminas de la asta posterior de la médula espinal. Y esta imagen es bastante ilustrativa, porque, por ejemplo, la lámina 1, que se conoce también como capa marginal, va a recibir estímulos directos de fibras aferentes nociceptivas a delta, ligeramente mielínicas. Pero también va a recibir estímulos indirectos, ¿cierto? De lo que estaría siendo fibras aferentes nociceptivas C, que son no mielínicas, ¿cierto? Y interneurona también recibe eventualmente una colateral o a través de una dendrita la estimulación de esta fibra aferente secundaria, ¿cierto? Eh, por medio de la activación de una interneurona de la lámina 2. Por otro lado, la lámina 5, que es una lámina bastante interesante de analizar, en esta lámina 5 hay neuronas de gama dinámica ancha o de rango dinámico amplio, ¿ya? Y reciben estímulo de umbral bajo de fibras mielínicas de diámetro grande como A beta a través de su dendrita, por lo tanto recibe estímulos de tacto, eh, pero también podríamos señalar que esta lámina 5 recibe estímulos tanto directos por parte de la delta como indirectos a través de las dendritas de fibras aferentes nociceptivas primarias a delta y C, ¿cierto? Y podemos ver que aquí la neurona a la lámina 5 envía una dendrita, ¿cierto? A la lámina 4, donde es conectada por el terminal de una fibra aferente primaria a beta, ¿cierto? Y una dendrita a la lámina 3, que surge de una célula de la lámina 5, contactada por el terminal axónico de una interneurona de la lámina 2. Por lo tanto, podríamos decir que la lámina 5 recibe estímulos tanto de fibra aferente primaria no nociceptiva como no nociceptiva, que sería A beta. O sea, recibe estímulos de nocicepción y recibe estímulos de tacto. ¿Ya? Atención con esta lámina. Por lo tanto, en términos generales, podríamos señalar que las neuronas nociceptivas están localizadas predominantemente en la parte superficial de la asta posterior de la médula espinal, en la capa marginal, llamada lámina 1, y la sustancia gelatinosa, llamada lámina 2. ¿Ya? Para que se entienda un poco el contexto citoarquitectónico. ¿Ya? Y un elemento también interesante es que, por si fuera poco, la lámina 5 nuevamente ¿ya? Quiere hacerse notar, y esta lámina también recibe señales nociceptivos de estructuras viscerales. No sé si logran dimensionar la implicancia que tiene esto, ¿ya? Que es muy complejo de ponderar, que lo vamos a ver. En términos citoarquitectónicos, como resumen, la neurona nociceptiva está localizada en la parte superficial del asta posterior de la médula espinal. O sea, la neurona secundaria que se encuentra en la médula espinal, que se encarga de transmitir información nociceptiva, se encuentra en la parte superficial del asta posterior de la médula espinal, particularmente la lámina 1 y la lámina 2, ¿cierto? La lámina 2 está conformada casi exclusivamente por interneurona, la lámina T4 recibe señales monosinápticas de fibra beta, y la lámina 5 contiene neuronas de gamba dinámica ancha, contiene neuronas que reciben estímulos de distintas naturalezas. Entonces, todo lo que sea híbrido, todo lo que reciba de todo, es complejo de ponderar, incluso en la cotidianidad. Aquella persona que es buena para todo es imposible. Hay algunos planos de la vida en donde quizá
es más débil, su inteligencia emocional, eventualmente, ¿cierto? Quizás cognitivamente puede ser muy brillante, pero en otros planos decae. Quizás intelectualmente brillante, pero en términos deportivos es un nefasto, o en términos motores, ¿cierto? Eh, eh, no digamos que es de lo mejor, pero Heisenberg lo dice, no es posible ganar información en un dominio sin perderla en otro. Gano quizás en términos intelectuales, pero pierdo en otros planos. Acá también. Esta lámina 5 que contiene neuronas de rango dinámico ancho, ¿cierto? Estas fibras secundarias, finalmente secundarias, que reciben estímulos de múltiples modalidades sensoriales, hay que tener cuidado. Y como les dije antes, muchas neuronas de la lámina 5 también reciben señales inefectivas de estructuras viscerales. Y eso genera un fenómeno que se denomina convergencia. La convergencia de estímulos no efectivos somáticos y viscerales en las neuronas de la lámina 5 puede explicar el dolor referido. ¿Qué es? O sea, ¿qué es el dolor referido? ¿Cierto? Es una situación, bien digo, en la cual el dolor producido por la lesión de una estructura visceral se extiende de forma previsible a otras áreas de la superficie corporal. Por ejemplo, los usuarios con infarto agudo del miocardio se quejan con frecuencia de dolor no solo en el pecho, sino que también en el brazo izquierdo. Y una explicación de este fenómeno sería que una sola neurona de proyección recibe señales de ambas regiones. Recibe señales de zonas asociadas al tejido cardíaco y recibe señales de zonas asociadas al brazo izquierdo, ¿cierto? Eh, y desde el punto de vista evolutivo, el céfalo no tiene forma de reconocer la fuente real del estímulo nocivo. Y como consecuencia de eso, los centros superiores no pueden discriminar el lugar de origen de la señal y atribuyen de forma incorrecta el dolor a la piel de la región por donde entra la información sensorial a la lámina 5, ¿cierto? Asociada eventualmente a una estructura visceral y una estructura corporal musculoesquelética eventualmente. Eh, y en ese contexto, los centros superiores, al no discriminar el origen de la señal real, van a atribuir de forma incorrecta el dolor a una región musculoesquelética o la piel, ¿cierto? Y eso puede ser porque quizás la señal cutánea predomina normalmente. O sea, me explico. Puedo estar sufriendo, un usuario puede estar sufriendo un infarto agudo del miocardio. Esa información aferente llega a la lámina 5 de la tarsal espinal. Pero paralelamente, nuestro cuerpo, ¿cierto? En general, se está enviando información desde las distintas regiones de nuestro organismo y entre ellas, por ejemplo, del brazo izquierdo. Y coincide que la información emanada del miembro superior izquierdo, del hemicuerpo correspondiente, entra a la lámina 5 al mismo nivel que las señales aferentes provenientes del corazón, del tejido cardíaco. Por lo tanto, cuando esta información llega al centro superior, el encéfalo no tiene cómo saber de dónde viene esta información no disceptiva. Y la adjudica muchas veces de forma errónea al brazo izquierdo, así como también a la región asociada al miocardio, que ahí es mucho más evidente, ¿cierto? Pero en definitiva la adjudica a otras regiones como el brazo izquierdo, la mandíbula izquierda. Y en ese contexto existen convergencias clásicas. Por ejemplo, cuando se presenta dolor en el ángulo inferior de la escápula derecha, eso podría estar asociado a que el sujeto o el usuario está presentando cólico biliar. Cuando se presenta dolor o daño en el corazón, se asocia al brazo izquierdo. Cuando existe dolor esofágico, se asocia a dolor subesternal. Cuando hay afecciones del estómago o del duodeno, se asocia con dolor en la superficie epigástrica. Y este es el mejor mapeo del dolor referido que existe en la actualidad. Miren, las distintas convergencias. Hay muchas veces que un usuario, ustedes en la clínica lo pueden identificar, que presenta dolor o percepción de dolor en el hombro derecho.
Y no es una condición de salud de origen musculoesquelética, sino que perfectamente podría ser un problema visceral, en este caso el hígado. Por lo tanto, uno lo que debe hacer ahí es derivar. Y dentro de lo que es la rehabilitación de nuestro usuario, muchas veces nosotros como profesionales del área de la salud y de la rehabilitación, eh, pretendemos eventualmente ser primera consulta, pero hay muchos planos del conocimiento que debemos abordar y entre ellos el diagnóstico diferencial. Por lo tanto, la, el hecho de conocer eventualmente estas situaciones, ¿cierto? Nos permite una derivación oportuna eventualmente. Miren, un problema de los riñones se asocia eventualmente a percepción de dolor como neumático, ¿cierto? En la parte abdominal baja, y también se puede irradiar a la ingle y a la zona lateral del muslo. Un problema de la vejiga, miren dónde se refiere. En la parte posterior del muslo, la zona central, en el tercio proximal del muslo por posterior, a nivel del cóccix, eventualmente. Por lo tanto, es muy potente comprender que el dolor referido eventualmente se asocia de forma predominante a la convergencia de estímulos y eso se da por las consideraciones citoarquitectónicas que presenta la dorsal de la médula espinal, asociado a que una de las láminas, que es la lámina 5, que presenta neuronas de rango dinámico amplio, que recibe estímulos de múltiples modalidades sensoriales, de múltiples regiones, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, podría dar lugar a que nuestro céfalo no pueda distinguir de dónde proviene esta información no receptiva, que es de origen visceral, y eventualmente la adjudique o la atribuya de forma errónea a una zona en particular de la piel, asociado, ¿cierto?, a que esa información entre al mismo nivel medular, eventualmente, por donde entra la información proveniente de la víscera. Por lo tanto, aquí tenemos una explicación. Y otra posible razón, pero que explica solo un 10% de los casos, estaría siendo la ramificación de los axones, de las neuronas sensitivas periféricas en este caso, en donde eventualmente lo que sucede es que una misma fibra inerva un sitio visceral y otro cutáneo remoto, como lo explica la teoría de la bifurcación axonal. La misma fibra, ¿cierto?, se divide y se encarga de transportar esta información proveniente de una zona en particular de la piel y de una estructura visceral, ¿ya? Entonces, para que eventualmente se consideren estas dos hipótesis, pero la que tiene mayor consenso es la de la convergencia, asociada a que información sensorial proveniente de una estructura musculoesquelética, de la piel eventualmente, y otra de una estructura visceral, convergen al mismo nivel medular, a nivel de la dorsal de la médula espinal, particularmente en la lámina 5, y así el encéfalo, como les dije antes, atribuye erróneamente esta información no receptiva, en caso de que provenga de una víscera, a una estructura musculoesquelética o la piel. Finalmente, para culminar esta cápsula, podemos señalar que el asta dorsal contiene terminaciones centrales de las neuronas sensitivas primarias, a delta C, nocicepción, a beta, tacto inocuo. Hay neuronas intrínsecas de la asta dorsal, hay un conjunto de terminaciones axónicas descendentes de origen central y que van a jugar un rol primario en la regulación de la información nociceptiva aferente y por lo tanto van a favorecer eventualmente el bloqueo de la transmisión de los estímulos nociceptivos, ¿cierto? Por lo tanto, estas fibras aferentes primarias, estas eventualmente neuronas intrínsecas de la asta dorsal, ya sea neurona lámina 2 o neuronas nociceptiva específica o neuronas de rango dinámico amplio, eventualmente, y este conjunto de terminaciones descendentes genera lo que clásicamente se conoce como una verdadera suma algebraica de estímulos, que si predomina la activación, se genera este potencial de acción que sigue recorriendo una vía hasta llegar a centros superiores o eventualmente
si predomina la inhibición, se bloquea la propagación de este estímulo. Por lo tanto, aquí podríamos señalar que se produce el primer gran lugar de integración sináptica de la información nociceptiva proveniente de la periferia. Muy bien, jóvenes, hemos terminado esta tercera cápsula. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos.